Bueno, muchas gracias, doctor Jiménez. Bueno, muchas gracias primero que todo al doctor Aldaz. El doctor Aldaz pues siempre se ha caracterizado por sus presentaciones claras, con muchísimos temas que estoy segura que se van a presentar, se va a prestar para muchas preguntas. Él, digamos que se caracteriza no solo por ser un excelente tratante para las personas que padecen de esta enfermedad, sino también un excelente profesor. Entonces, pues todo lo que él tenga que aportarnos siempre es muy valioso. Gracias. Entonces, voy a abrir la sesión para las preguntas. Acá tenemos una. Buenas tardes, les habla Pablo Díaz. Quisiera felicitar al doctor Aldaz por tan extraordinaria conferencia, muy práctica y muy centrada en lo que debe ser el tratamiento en un medio como el nuestro, donde se especula a diestra y siniestra y en donde le hemos dado mucho más énfasis al narcotráfico y a la narcoguerrilla que a la adicción, y tal como está ocurriendo en otros países del mundo. Tenemos por caso Holanda, Portugal, Canadá y a última hora algunos esperpentos que pretenden realizar en nuestro medio como si esto fuera un tratamiento olímpico, sino que por el contrario requiere mucha precisión. Desde los años 60, en que publicamos nuestra obra sobre el mundo irreal de los drogadictos, y 10 años después el laberinto de las drogas, para luego terminar en la antropología de las drogas, después de estudios como el de antropología de la ilusión, viaje interno hacia lo desconocido, la real experiencia del bejuco sagrado, el viaje, el Ballesteros Capi o ayahuasca, que sirve como epílogo y también un prólogo relacionado con el alcoholismo, porque tal como lo señalara el general Rafael Uribe Uribe, este es un pueblo de chichómanos, donde todo le sirve, desde la más nauseabunda surrupa de guarapo, chicha, hasta whisky, brandy, coñac, vodka, y de toda ocasión se dice que es mano de trago. Le nace un hijo, bebe; se le muere, bebe; se casa, bebe; enviuda, bebe; viaja, bebe; llega, bebe; en lo más los pasos del camino, bebe; se reconcilia con el enemigo, bebe. Y así nada se sabe hacer con la cabeza fría. Y de todo eso ha surgido últimamente toda esta generación, en donde en nuestra obra se analiza desde el punto de vista socio-antropológico y cultural, porque los otros aspectos especulativos son muy simplicistas que han sido tratados. Me complace, doctor Aldaz, debido a alguna limitación visual que tengo en el momento, pedirle el favor a Patricia Restrepo que le haga entrega de la obra y ojalá le encuentre utilidad dentro de todo este estudio en beneficio de sus pacientes. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más había pedido la palabra? Gracias, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Carlos Murcia, soy internista y cardiólogo. Para el doctor Aldaz tengo una pequeña pregunta. Este manejo integral de las adicciones, doctor, que se realiza conjuntamente en el Centro Campo Alegre con la Universidad, por la Clínica Montserrat,
a mi modo de ver, es muy complejo. Ojalá se hiciese en todas las instituciones del país. Mi pregunta es, ¿cree usted, doctor, que las políticas instauradas por los entes distritales especialmente en la actualidad y los entes nacionales cubren efectivamente estos pasos? Si esto no es así, doctor, ¿qué ocurre con estos pacientes? Gracias, mi hermano. Bueno, desde que yo trabajo en adicciones, ya hace más o menos 19, 20 años, desde esa época, para mí las políticas públicas no es que sean totalmente negativas, pero tienen fallas muy grandes. ¿Sí? Una de las fallas más grandes es que se está intentando corregir, es la no utilización de medidas científicas. ¿Sí? Eso viene cambiando últimamente y están tratando de generar guías con medicina basada en la evidencia, etc. Lo otro es que las políticas públicas no tienen continuidad. Entonces a veces podría ocurrir que haya una buena política pública, pero se cambia el mandato, se cambian las personas. Yo, por ejemplo, conocí una vez una institución donde el equipo trabajaba muy bien y se trabajaba con gente de pobreza extrema muy bien. Y al siguiente cambio de gerencia, todo el equipo salió y lo reemplazó un equipo con cero experiencia, y el programa quedó en el piso. ¿Sí? También pienso que hay cosas a veces absurdas en los planteamientos, pero es lo mismo que ocurre en la práctica clínica. Uno a veces ve en la práctica clínica planteamientos absurdos por nosotros mismos, por los clínicos. Igual en la política, a veces hay planteamientos absurdos. Clínicamente, uno absurdo hace poco de reemplazar unas sustancias con otras. Bueno, esas cosas no tienen ninguna fundamentación. Pero yo pienso que en estos 20 años sí se ha ido mejorando, ¿sí? En cobertura y en apertura de la sociedad, sobre todo que la sociedad empieza a ver este problema y a exigir que haya atención, ¿sí? Porque antes el Estado no lo daba y la negación social era total. Yo me acuerdo hace 20 años cuando yo empecé a trabajar en esto, nadie hablaba de esto, ¿sí? Yo pienso que eso ha mejorado mucho, ¿sí? Y creo, como en todas las ramas que ocurren, tú que eres internista y cardiólogo, como en todas las ramas, pienso que el aporte de las instituciones científicas, o sea, nuestro aporte es mínimo. Creo que eso es un problema que tenemos, sobre todo las organizaciones que tienen buen peso científico. No hacemos aportes, puede que no nos llamen o no vayamos, pero no hay aportes, ¿sí? Entonces muchas políticas son diseñadas por personas que sí quieren diseñar buenas políticas, pero no tienen fundamentación científica. Entonces el problema está. Lo otro de los recursos, faltó aclararles algo que sería bueno aclarar con tu pregunta, es que estos programas son los mejores, pero son los más caros, ¿sí? Entonces también en eso hay que pensar cuando se piensa en atender grupos de poblaciones muy grandes y sin recursos. Continúa la doctora Herminia, que levantó la mano, el doctor Forera, el doctor Jiménez, el doctor Yamure. Aló. Muchas gracias a Jorge y a todos, y muchísimas más por esta maravilla de exposición, concreta, lúcida, clara, resumida y entendible perfectamente para quienes no somos expertos en drogadicción. La pregunta mía es la siguiente: ¿se cura un drogadicto joven? He vivido la angustia de familias cuya niña a los 16, 18, 20 años, o el muchacho por curiosidad se fue acercando a las drogas y a la rumba y acabó en un drogadicto, adicto real. ¿Esto se cura cuando usaste el término crónica, enfermedad crónica, es sinónimo de incurable? Esa es la pregunta. Sí, esta enfermedad se define como crónica e incurable, pero controlable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Realmente la medicina aplica lo mismo que dijo hace años Alcohólicos Anónimos. Cuando Alcohólicos Anónimos se creó, ellos decían: nosotros tenemos una alergia al alcohol, y esa alergia
así paremos, nunca va a desaparecer. Entonces aplica lo mismo, esta enfermedad muchas personas hoy en el mundo la detienen, pero la vulnerabilidad jamás desaparece. Eso quiere decir que si hoy una persona para la enfermedad hoy, ¿sí? Paró la enfermedad, no vuelve a consumir y mejora, y en 20 años, o en 10 años, o en 15 años, vuelve a consumir, la enfermedad se reactiva, ¿sí? Porque la vulnerabilidad nunca va a desaparecer. Entonces por eso se considera incurable en el sentido del consumo, que es lo que la gente a veces no entiende ese concepto. La enfermedad es totalmente detenible, pero no es curable en el sentido como que hay mucha gente que dice: yo tengo problemas con el alcohol, soy adicto al alcohol y quiero aprender a tomar. Eso no es posible, ¿sí? Clínicamente. Entonces la única manera de mantenerla detenida es el cero consumo, ¿sí? Si la persona vuelve a consumir, la enfermedad se reactiva, independiente del tiempo que haya pasado. Por eso se considera incurable. Doctor Forero. Porque yo no veo adictos, pero veo pacientes que tienen comorbilidad de consumo. En mi concepto, muchos pacientes se están autoformulando para su depresión, para su estabilidad del estado del ánimo. Y cuando uno empieza el tratamiento de ellos para la patología motivo de consulta, encuentra que alcohol está muy presente. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, y la línea divisoria la siento muy delgada, en qué momento esos pacientes que tú descubres que tienen un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, en fase depresiva y que consultan, tienen un problema de alcohol, ellos en qué momento deberían ir también a un programa como el de la clínica, o si solo se deberían quedar en el tratamiento del TAP para su recuperación? Pues ese es uno de los temas más interesantes y más difíciles, como trataba yo de explicar ahora en la corta charla que tuvimos, y es que hoy en día el gran reto, o sea, el reto en términos clínicos, son los pacientes severamente afectados y que tienen comorbilidad, ¿sí? Entonces, básicamente la propuesta es que se tiene que tratar, independiente que el motivo de consulta sea X, se tiene que tratar integralmente a la persona. Pero ahí, en la práctica, hay unas cosas que tenemos que pensar todos los clínicos. Lo primero, ninguna medicación le gana a un consumo. ¿Sí? Esa es la primera premisa que hay hoy en día. Yo puedo formular teóricamente la mejor medicación que yo crea si el paciente tiene algún consumo activo, grande, ya sea de alcohol, es más, puede ser de nicotina, ¿sí? De cafeína, de marihuana, de cocaína. Esta medicación no le gana al consumo. Lo que quiere decir es que el consumo siempre se alía con la patología de base, ¿sí? Si una persona es depresiva y consume alcohol, yo ¿cómo veo esto? O sea, lamentablemente ya en términos de manejo no importa qué fue primero. O sea, la persona puede decir: mire, yo a los 17 años era depresivo y a los 20 empecé a consumir alcohol, y yo lo veo a los 30, pero a los 30 ya tiene depresión, ya tiene alcoholismo y tiene toda la sinergia de las dos. Entonces, si yo no manejo las dos, ninguna va a mejorar, ¿sí? Ninguna va a mejorar. Lo que sí uno define, en la pregunta que Jorge hacía, es el nivel de atención. Entonces eso sí es una evaluación muy de cada paciente. Entonces el nivel de atención puede seguir siendo el consultorio, ¿sí? O yo, en lo que evalúo el paciente, pienso que el nivel de atención se requiere algo más, otra ayuda extra, va a grupos, ¿sí? Pero en términos clínicos, ya cuando se han establecido esa sinergia, ya no importa qué fue primero, porque ya están las dos enfermedades constituidas y son sinérgicas, ¿sí? Y recuerden, lo otro es que los pacientes tienen negación. Entonces, en mi experiencia también, un paciente que tiene una enfermedad y tiene comorbilidad con abuso de sustancias, igual va a ser lo mismo, va a ser minimización del consumo. Muy seguramente, si a mí me dicen que se fuma 3 porros el fin de semana, se está fumando 30 toda la semana, ¿sí? O sea, los mecanismos son los mismos, ¿sí? Entonces, es como Jorge decía, hoy en día es un punto que hay que considerar en nuestra práctica, porque al menos como comorbilidad está presente en muchas situaciones. Doctor Iván Jiménez. Bueno, nuevamente gracias, Jorge. Muy interesante.
muchísimas preguntas. Yo tenía como 5 ya, creo que la doctora Emilia me quitó una y voy a hacer solo 2. Una es que me parece que es bueno conocer tu opinión como experto, más allá de cosas simplemente de empirismo o de muchas cosas que escribimos y decimos. Tu opinión como experto en referencia a un asunto que es muy complicado para las políticas públicas, y es esa política del daño mínimo, o sea, de la metadona a 2 manos y la dosis controlada, la jeringa, porque uno quisiera así el daño mínimo, pero ahí hay un problema bien complicado con esa doble moral de entonces permitimos un poquito, que está atraviesa ahora sí longitudinalmente tu conferencia, de que un poquito puede ser mucho y mortal. La segunda pregunta es un señalamiento, pues, pero quiero que des tu opinión al respecto, porque es que a mí me parece que las personas del común muchas veces reciben de nosotros los expertos una serie de guías sobre lo que pasa, que suelen pensar que terminan en los 3 o en los 6 meses de la deshabituación. Lo han dicho aquí claramente, la vulnerabilidad permanece, pero indudablemente la psicoterapia a largo plazo, el apoyo a largo plazo a la estructura yoica de un adicto, fortaleciendo recursos yoicos y disminuyendo pues las debilidades en la personalidad, podría ser el mejor recurso que alguien pueda tener. Lo digo porque está de moda que si tenemos un adicto a esto, pues, lo digo porque además sucede con los colegas, varios casos, entonces lo mejor es recomendarles el centro de deshabituación, o en La Habana o en cualquier lugar de Estados Unidos. Chicago tiene unos centros buenísimos, ¿no? Además, bueno, en todas partes hay un centro buenísimo, de acuerdo a cada cual. Pero claro, cuando el paciente viene después de una deshabituación, es una propaganda buenísima para un centro. El asunto es verlo 2 años después, cuando no tiene ningún apoyo, porque el terapeuta que ha estado en Estados Unidos o en La Habana no está en Bogotá. O sea, uno se pregunta, para ser concreto, yo sé que voy a poner el peor de los casos, si Pambelé de verdad tuviera un terapeuta que hubiera logrado alguna alianza terapéutica, tal vez tendría un mejor pronóstico. Pero me parece que es una pregunta interesante para analizar si estamos dejando un mensaje en algunas escuelas de pensamiento de que esto termina cuando se hace un buen tratamiento de deshabituación de 6 meses y $120,000, porque eso puede ser una cosa bien grave. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, lo que pasa es que es un tema para discutir, y yo pienso que es un tema muy complejo, el de las políticas públicas y los tratamientos, pero yo uso el siguiente ejemplo para entender un poco las políticas públicas. Si en Bogotá hay 500 heroinómanos, es muy posible que Bogotá pueda construir un centro y llevar a tratamiento para cero consumo a esos 500 heroinómanos. Pero si en Bogotá hay 50.000 heroinómanos, es absurdo pensar en llevarlos a tratamiento, ¿sí? O sea, no existe la posibilidad de llevar 50.000 heroinómanos a tratamiento. Entonces la sociedad creó otra opción que es buena en esos casos, que se llama minimización del daño, ¿sí? Entonces la sociedad, ¿qué dice? El lío para la sociedad de estos 50.000 heroinómanos es que delincan. Entonces Europa les crea un subsidio, ¿sí? Y la mayoría de ellos ya no delinquen. Entonces se baja un impacto social, ¿sí? Siguen siendo los 50.000 heroinómanos, tú tienes razón, ahí no se está tratando, pero el impacto social empieza a bajar. Y la sociedad dice, y además estos 50.000 heroinómanos, haciendo una proyección hacia el futuro, en 10 años la mayoría de ellos va a tener hepatitis, y va a tener TBC, y va a tener HIV. Entonces, si la sociedad le regala las jeringas y les genera centros para usar las jeringas, no lo van a tener, ¿sí? Entonces, las medidas de minimización de daño fueron creadas y deben ser usadas cuando existe un problema en la sociedad
que es imposible darle un abordaje clínico, ¿sí? No se puede tener otra opción, ¿sí? En Bogotá la accidentalidad era dramática por el uso de alcohol y viene bajando desde que se han hecho campañas para que la gente salga sin el carro, tenga conductor elegido, ha bajado, ¿sí? Eso, y Bogotá sigue teniendo el mismo índice de alcoholismo o posiblemente más, pero un impacto social tan grande bajó. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a esa diferencia. Hoy el mundo cada vez está más poblado y cada vez hay menos recursos para muchas cosas. Entonces en muchas cosas nos toca hacer intervenciones específicas que no van a tener impacto en la enfermedad. Tú tienes razón, Ian, no tienen impacto en la enfermedad, pero sí en sus consecuencias que todos pagamos, además que la sociedad paga. Y vamos a tener eventos clínicos que sí son enfocados a lograr el control de una enfermedad. Entonces si a Campo Alegre llega un paciente hoy, nosotros no lo enfocamos a decirle, bueno, entonces vas a inyectarte menos y cuando salgas no te inyectes cuando estés con tu abuelita, no. Si llega a Campo Alegre, el tratamiento va a ser enfocado a que ese paciente debe llegar al cero consumo y luego cómo se va a desarrollar una estrategia para mantenerse en cero consumo toda la vida, ¿sí? Porque es un manejo clínico. La otra pregunta que Iván hacía es, digamos que a mí esa pregunta me parece buenísima. Hace años las guías y los principales centros americanos lo decían, un buen tratamiento de adicciones debe terminar en psicoterapia, ¿sí? Para toda la vida, ¿sí? Y a uno le sonaba, a mí al principio me sonaba, ¿sí? ¿Será que eso es donde termina? Y sí, en mi experiencia de todos estos años yo la veo igual. Un buen tratamiento de adicciones, independiente de donde se haga, ¿sí? Los recursos que se inviertan, no debería tener acompañamiento psicoterapéutico permanente. Ahora, ¿qué tipo de acompañamiento psicoterapéutico se podrá discutir? Pero debería tener acompañamiento psicoterapéutico permanente, ¿sí? Tienen muy buen pronóstico esos pacientes, pero volvemos a lo mismo, aparece el recurso y bueno, muchas cosas, pero clínicamente son los pacientes de mejor pronóstico. Doctor Yamure. Muchas gracias, interesante la forma de presentarlo, me pareció muy adecuada. Yo tenía, como el doctor Jiménez, varias preguntas, pero me voy a resignar. Una, ¿hay algún estudio que nos indique si el programa que se desarrolla en Campo Alegre tiene un índice de mejoría superior a otros muchos donde el costo es menor? En la medida en que cuando uno trata el bien público, pues obviamente el bien privado tiene que disminuir, que era lo que hacía alusión el doctor Algazo. La segunda, ¿qué opinión, ya que está metido en la parte pública, qué impacto puede tener el uso recomendado por el alcalde de la marihuana para tratamiento de cocainómanos para disminuir el riesgo del daño mínimo? Y el otro, que ya no será para preguntas sino para una futura charla, ¿cuándo el consumo de drogas produce realmente dependencia? Como en el mundo el consumo de alcohol es enorme, pero adictos al alcohol no son todos. ¿Cómo se maneja esa zona gris? Donde ya llega el adicto con todo el estudio longitudinal o eventos mayúsculos donde es muy fácil verlo, ahí no tenemos que preguntarle al médico sino al portero. Pero ¿cómo estudiar esa franja gris? De pronto sea un tema para una segunda posibilidad. Gracias. Bueno, hoy los países que invierten altos recursos en programas, ellos no invierten recursos en un programa que no tenga la posibilidad de medir los resultados y que ya tenga posiblemente históricamente resultados hechos. Hay varias formas de medir un programa y si lo vamos a comparar, ahí viene una cosa difícil, debe ser comparado con programas de su mismo estilo, ¿sí? Pero bueno, básicamente Campo Alegre hay varias formas de medir. Una forma de medir los programas es cuántos pacientes de los que entran a un programa terminan el programa, ¿sí? Y cuántos no terminan el programa. Ese es un índice de eficacia, ¿sí? Y el otro índice de eficacia
en los programas es como decir, no al momentico, sino cuántos de los pacientes que terminan un programa después del año siguen bien, porque la medición más, digamos, la de mejor pronóstico es cuando pasan del año. Y cuántos de los pacientes, y luego comparar cuántos de los pacientes que terminan el programa están bien comparados con los que no terminaron el programa. ¿Sí? Entonces esas cifras, Campo Alegre tuvo en sus 18 años, por ahí en sus 13 primeros años esas cifras, porque teníamos el recurso para hacerlos. Nosotros más o menos teníamos cifras muy iguales, 36% de pacientes que entraban al programa, 36% de pacientes que no entraban al programa y el resto por cuestiones administrativas no podían llegar. ¿Sí? Luego tuvimos las cifras de cuántos terminaban el programa. Nosotros más o menos manejamos siempre entre un 25 y un 45% de los pacientes que salgan por mejoría y el resto sale por otras razones, generalmente petición o problemas con el programa. Esas cifras son excelentes. ¿Sí? Son excelentes. Y cada vez lo que se busca más en el mundo es que esas cifras sigan subiendo. ¿Sí? Pero debe ser comparada, si fuéramos a comparar, debe ser comparada con programas de similar estrategia. ¿Sí? La otra pregunta. Bueno, pues realmente, como decía ahora el doctor, pues eso es, no lo dicho, es una cosa, se las voy a comparar con un ejemplo que me dio un paciente. El paciente llegó aquí, él era una persona muy importante en una ciudad pequeña, hizo un problema de adicción y tenía excelente relación política con el alcalde. Entonces el alcalde le dijo, mira, la alcaldía acaba de abrir un programa, ¿sí? Y como tú eres tan cercano a la alcaldía, tú vas a ir directamente como un paciente enviado por la alcaldía. Entonces él quería ayuda, se puso feliz, le dieron su remisión directamente a la alcaldía, llegó al programa y le dijeron, uy, pero usted viene directo del alcalde, entonces es mejor que usted lo vea al director. Entonces dijo, muy chévere. Entonces subió y salió el director y él quedó, me dice, mire, yo no sabía qué hacer. El director del programa era mi peluquero, de toda la vida en el pueblo, ¿sí? Porque políticamente ese fue el puesto que le dieron, ¿sí? El director del programa era el peluquero, ¿sí? Así son esas medidas, o sea, no hay ni que hacer comentarios, son cosas absurdas para lo que sabemos hoy de estos problemas, son absurdas. Sin embargo, siguen ocurriendo, por eso la pregunta que entonces es muy importante, siguen ocurriendo. Pero viene algo que está por debajo de eso que a mí me cuestiona mucho, y es, además de que vienen ocurriendo, si tú miras los pronunciamientos de la sociedad científica son muy chiquiticos frente a esas cosas, ¿sí? O sea, nuestra palabra y nuestra protesta o nuestras opiniones sigue siendo, o sea, no seguimos hablando de eso afuera, hacia la sociedad. Entonces la sociedad queda con esas ideas, ¿sí? El lío es que aquí nosotros los 60 que estamos podemos entenderlo clarísimo, pero los 8 millones de Bogotá sí pueden quedar, muchas de las personas sí pueden quedar con esa idea como forma de tratamiento y de ayuda. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. La verdad que algunas personas faltaron por participar. Este es un tema muy interesante, así que esperamos una nueva